va a anunciar mañana la extensión de la cuarentena hasta el 12 de julio, con una vuelta más estricta a una fase anterior. Mañana nos vamos a enterar. La pregunta y la duda y el temor que tienen incluso los gobernantes, los que van a decidir, los tres que van a anunciar mañana esta extensión nueva de la cuarentena, es si realmente la gente la va a cumplir. Y uno de los motivos tiene que ver con que, más allá del agotamiento y el tema del encierro, tiene que ver con los números económicos y con que ya la dicotomía, esta que se había planteado al principio entre salud y economía, ya no tiene el mismo peso. Ya no es la salud de la economía, ahora es las dos cosas, salud y sobre todo en la economía. Y en especial cuando uno empieza a ver los números de la crisis que día a día aparecen. Y bueno, Facu, nos vas a contar, nos vas a hacer como un resumen de estos números tremendos de la economía. Porque siguen saliendo, digamos, distintos pronósticos que incluso no contemplan lo que va a suceder los próximos 15 días en el AMBA con esta vuelta atrás en la cuarentena. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya ubica a la Argentina entre los 6 países que más va a caer en el año 2020 a nivel mundial. O sea, estamos en un nivel muy problemático en ese sentido, porque además eso impacta de lleno en el empleo. Estima también este informe que se van a perder entre 750.000 y 850.000 puestos de trabajo, y eso llevado a los pronósticos locales. Por ejemplo, CAME, que esta semana estuvimos hablando de los locales comerciales que cerraron solo en la capital federal, que eran alrededor de 23.000. Bueno, CAME amplía ese pronóstico y dice que en todo el año van a ser alrededor de 100.000 los comercios minoristas que van a cerrar en la República Argentina. Tremendo. El impacto que tiene eso justamente en gran medida explica los 750.000 puestos de trabajo que como mínimo se van a perder según este informe del Fondo Monetario Internacional. Más la recaudación. Y eso impacta de lleno, obviamente, en los datos de recaudación. Y hubo un dato también hoy que presentó el INDEC que tienen que ver con el consumo, porque obviamente todo esto impacta también en el bolsillo de los consumidores. Obviamente en el mes de abril los shoppings estuvieron cerrados y eso se expresa en los datos que presentó el INDEC con una caída de casi el 98% en las ventas con respecto al mismo mes del año anterior. Y quizás los que la sacaron un poco más barata son los supermercados, que obviamente son esenciales y es el lugar donde la gente puede todavía ir a comprar, y crecieron un 0,2% en el mes de abril con respecto al mismo mes del año anterior. Es casi un veranito para los supermercados que venían perdiendo ventas en cantidades en los últimos 2 años y tuvieron un buen arranque, un buen primer cuatrimestre con todo esto de la cuarentena y la gente que se estoqueaba, obviamente. Salud y economía. Pareciera hoy que están en el mismo nivel, ¿eh? La economía también está empezando a pesar y por eso vamos a ver cómo va a impactar esta extensión de la cuarentena y la imposibilidad quizás de muchos de salir a trabajar con Gustavo Córdoba, que es un analista político, ya un amigo de la casa, titular de la consultora Suban Córdoba y Asociados, que lo tenemos en comunicación vía Skype. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Giselle, buenas noches, muchas gracias. También al piso, agradecerles la invitación. Gustavo, ¿qué margen de maniobra están teniendo hoy los gobernantes, los que toman decisiones sobre la cuarentena para lidiar entre el tema de la salud y la economía? Bueno, en primer lugar decirte que es un contexto extraordinario, inédito. No tenemos nada con qué compararlo en el pasado, con lo cual gobernar en estos contextos tan precarios es realmente complejo y difícil, ¿no? Y creo que la prueba de ello es que, fíjate, el tema Vicentín, el gobierno pensó que con el consenso que tenía por el tema de la cuarentena podía aplicarlo al tema de la cerealera y no fue así, ¿no? Gobernar hoy es un arte extremadamente complejo, generar o ampliar los consensos es sumamente difícil. Fíjate lo que está costando en el mundo mostrar oficialismo y oposiciones detrás de medidas de cuarentena es complejo. La Argentina lo ha logrado, creo que por una gran inteligencia, ¿no? De Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores que son de Cambiemos y los gobernadores del peronismo, junto con el gobierno nacional. A pesar de eso, coincido con el diagnóstico de ustedes, la economía es hoy el factor, te diría, más estresante, más incluso que la cuestión Vicentín, inclusive, a pesar de que Vicentín fue el único tema que logró desbancar por un tiempito, ¿no? la discusión pública. Pero la economía está en el centro de la discusión
me parece que aquí lo que estaría faltando es una suerte de plan de salida, ¿no? Como no tenemos hoy conocimiento de cuánto va a durar, y estamos viendo que en el mundo están recrudeciendo los rebrotes de contagios, ¿no? Sobre todo en Alemania, en Estados Unidos. En España hubo también en España también, digo, estamos en una situación donde el desconocimiento de esta cuestión sin vacunas nos pone en una situación de extrema debilidad, porque la Argentina no tiene ni el dinero que tienen los países europeos o Norteamérica, ni tampoco la infraestructura sanitaria que tienen esos países del primer mundo. Entonces, la única cuestión que teníamos a favor nuestro era el tiempo, la cohesión de nuestra clase dirigente, que estuvo a la altura de las circunstancias. El problema es que cuando la economía te corre de atrás o casi en paralelo, por más consenso de cuarentena que tengas, es realmente muy difícil, ¿no? Yo te diría, o les diría que no me gustaría estar en los zapatos de ningún gobernante. Por supuesto, pero ahora hay, por lo menos es la sensación que nosotros tenemos, lo estuvimos hablando hoy con la producción, pareciera como que los gobernantes repelen la enfermedad, ¿no? Es que hasta te diría que prefieren que explote la economía a tener ellos que hacerse cargo de algún muerto en su distrito. ¿Por qué esto, si cuando la economía está teniendo peso otra vez? Porque en general, Giselle, y esto vamos a ser contemplativos, lo vamos a decir en un tono neutro, la política improvisó. No solamente aquí en la Argentina, no en cada provincia, sino en todo el mundo. Ningún gobierno supo qué hacer en el momento de mayor impacto de la cuarentena y de la pandemia. Fíjate que no todos los países reaccionaron de la misma manera, no hubo esfuerzos coordinados. La pandemia fue lo que cada país quiso hacer de ella, ¿no? Con la cuarentena. Entonces, evidentemente estamos aprendiendo de la peor manera, que quizás nos haga falta un aprendizaje institucional de saber bien qué es comunicar en crisis, qué es comunicar en riesgo, qué es gestionar el riesgo, porque pareciera que el gobernante no quiere hacer lo que tiene que hacer, lo que para eso lo eligieron, ¿verdad? No, que la gente se va a molestar, se va a estresar o se va a sentir incómoda. Digo, incómodos son los médicos que están en la trinchera atendiendo pacientes. El resto, me parece que ahí es donde creo yo que los gobiernos no han tenido, digamos, eficacia, porque no han tenido una comunicación gubernamental profesional que esté a la altura de mantener las alertas bien altas, ¿no? Porque cuando se complica y se te viene la crisis con el riesgo, te vuelan los planes por los aires y nadie supo qué hacer. Y ahí empezaron las flexibilizaciones, porque dijeron, bueno, vamos a darle una vía de respiro a la gente. Y esto pasó en todos lados, ¿no? Y creo que ahí está la raíz de un gran problema que es, lo están viendo ustedes ahora en AMBA, y que es muy cruel lo que está pasando, porque la incertidumbre y el encierro y el no poder circular es complejo, pero evidentemente la flexibilización anterior fue un error, ¿no? Claro. Nico. Gustavo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Venía Hola, pensando Nico. mientras te escuchaba que la cuestión sanitaria y la cuestión económica ya van en paralelo. Ahora, cuando llegue la primavera, bajen los picos porque se mejoró el sistema o porque llegaron mejor las temperaturas, por X motivo, y surja que ya no hay economía, la destrucción de puestos de trabajo y de comercio que recién explicaba Facundo, ¿cómo van a ser los liderazgos de las personas que tienen cargos gubernamentales con gestión ejecutiva? ¿Van a surgir nuevos liderazgos? ¿Cómo van a hacer para lidiar? Porque nosotros nos olvidamos rápido. Ya está, la pandemia pasó, ahora me estoy muriendo de hambre, no tengo comercio, tengo inseguridad, se me desbordó todo. ¿Cómo será esa nueva política? Aunque usted no lo crea, Nicolás, le voy a contestar que no lo sé. Porque de verdad el contexto es el que manda. Y hoy el principal objetivo que tiene, creo yo, la política argentina es priorizar que no haya una enorme cantidad de muertos. No estamos bien, ¿no? La economía nos está jugando una muy mala pasada, pero evidentemente nuestros vecinos, Perú, Chile, Brasil, están muchísimo peor que nosotros. La economía, creo yo, se va a derrumbar con cuarentena o sin cuarentena. Con lo cual, digo, hay que pensar que una economía, aún en un estado complicado como el que estamos nosotros hoy, con una pérdida del Producto Bruto de casi un 10%, en algún punto se puede recuperar. Ahora, ¿cómo haces, Nicolás, para recuperar miles y miles de vidas humanas que se pierden? Yo eso lo entiendo perfectamente. ¿Quién puede tomar esa decisión de decidir quién muere y quién no?
Pero me pregunto, ¿qué es lo que pasa por la cabeza en este momento de un gobernante, sabiendo que hay elecciones en un año empieza el calendario electoral? Bueno, yo creo que ahí hay un error. Yo creo que el gobernante que está pensando hoy en las elecciones del año que viene se está equivocando, ¿no? Debería dejarle lugar a otro. Y ahí está la raíz también del problema de Vicentín. Creo que se confundieron las prioridades. Hoy la sociedad argentina te ha extendido un mandato para que hagan alta política, para que hagan política institucional, para que no hagan política partidaria, para que no sectoricen. Y me parece que gran parte de la política argentina está en otra cosa, ¿no? El juego de facciones, de antagonismo, del juego de la grieta, que con ustedes lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? La grieta es sumamente cómoda para hacer política porque te dinamiza, moviliza mucho, pero a la hora de gobernar es una parálisis total, porque te quedás anclado en los odios. Facu. Sí, Gustavo, mencionaste el tema de la improvisación a la hora de atender este tema sanitario. Y una de las cosas de las cuales se habla desde hace semanas es que muchos políticos en algún punto tienen temor de salir de la cuarentena, quizás porque también van a tener que improvisar en materia económica con lo que quede después de estos ya más de 100 días de cuarentena. Claro que sí. Fíjate el país que pensamos que iba a ser el más fuerte del mundo en enfrentar a la cuarentena y la pandemia, como Estados Unidos. Miremos cómo está. El mundo financiero reside en Estados Unidos. El poder de las corporaciones más importantes del mundo están allí. Y sin embargo, ellos hoy tienen un desplome económico. Nunca en la historia habían tenido tantos pedidos para subsidio de desempleo. Además, evaluemos el impacto psicológico y emocional de tener 2 Vietnam ya de muertos, ¿no? Acumulados. Digo, ese es el otro aspecto, ¿no? Ojalá esto nos produzca una dosis de empatía que las sociedades requerimos, ¿no? Porque nosotros, en la investigación esta que terminamos hace muy poquito, en la que nos basamos en un libro de Nicolás, mira, te muestro. Yo lo tengo acá no también. No vale el chivo, no vale. Yo lo tengo acá también. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Gustavo. Que las intolerancias nos dominan, ¿no? Y es como que para la política y para todos es muy cómoda, y vuelvo a insistir, el desafío es con empatía encontrar puntos de arranque, puntos de partida, plan de salida. Digo, me parece que hoy la política tiene mucho de qué ocuparse en vez de prestarle atención a los antagonismos. Y el dilema es que creo yo que lo que está en peligro, para nada el sistema democrático, pero sí los sectores más prudentes, los sectores del centro, digamos, democrático, por decirlo de algún modo, porque está la atracción de los polos de la grieta que el que se queda en el medio pierde. Y ahí sí yo te diría, los que están pensando el año que viene, están viendo que si no radicalizan sus posturas, si no se vuelven intolerantes en términos políticos, van a perder las carreras legislativas. Claro, vamos a meternos con esa encuesta que hiciste, pero ya Nico seguro te va a preguntar él por esa parte no, de las intolerancias, pero yo lo que quiero saber es, está cayendo la imagen, vos venís midiendo la imagen presidencial, la de todos, sí. Y hay un dato que dice que casi un 44% cree que Alberto está enamorado de la cuarentena contra el 48% que no, pero igual ese 44% es alto. ¿Está cruzado ahí también por la grieta, digamos, el que Absolutamente. El que es anticuarentena, ¿votó a Macri? ¿Es así, sí o no? ¿O es más transversal? Mira, no la quiero nombrar, pero hay una periodista muy cercana al macrismo que ha hecho un exabrupto en las redes sociales que me exime de mayor comentario, ¿no? Claramente sí, hay una postura. Los votantes de Macri son los más renuentes a seguir en la cuarentena y los votantes de Alberto Fernández son los que están más a favor o apoyan más al gobierno en este tema, ¿no? De cualquier modo, yo te advierto, en esa pregunta de si está enamorado o no de la cuarentena, se ve con claridad la elección de primera vuelta del año pasado, ¿no? Sacale 2 puntitos a lo de Macri y estamos en los 6, 7 puntos de diferencia que hubo entre el primero y el segundo. Claro. La sociedad argentina está... los antagonismos han existido en toda la historia argentina. En esto no vamos a descubrir la pólvora. Son clave sí, los votos de Massa ahí. Sí, claro, pero fíjate... Que son los que van a ir y venir. Es clave en este momento que el gobierno, si quiere preservar, digamos, este caudal que tiene, es cierto que está bajando, por tercer mes consecutivo ha bajado casi 5 puntos por mes,
el dilema es que todavía tiene un 70% de aprobación, un 70% de imagen positiva, es decir, que el gobierno tiene un capital simbólico importante. El problema es que no le está hablando a los sectores moderados. Imagínate si el tema Vicentín, el gobierno nacional le hubiera dedicado un poco de relato o de narrativa hacia los peronismos moderados de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, para ampliar las bases de consenso, si hubieran pensado el impacto, ¿no? Che, ¿qué pasa si planteamos esto? ¿Quién puede saltar en contra? ¿Quién nos puede plantear que nos estamos equivocando? No previeron ningún escenario. Jugaron a fondo sin prever un resultado negativo. Y ahí me parece que hay algo de improvisación y de inocencia también. Nico. Hablando de antagonismos, ¿no? Cuando empiezan con las preguntas, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención que una de las preguntas es ¿qué resultado espera para las elecciones del año que viene? Y no era quiero que gane fulanito, quiero que gane menganito, es quiero que pierda el oficialismo. O sea, ¿cómo se llega a esa respuesta? Se llega, Nico, con una línea de que yo, al menos en la investigación, lo venimos midiendo hace mucho, y siempre al argentino le resulta más fácil definirse por el anti que por el pro a algo, ¿no? Digo, cuando preguntamos en esta última encuesta, ¿usted se siente peronista o antiperonista? ¿Kirchnerista o antikirchnerista? ¿Macrista o antimacrista? ¿Sabés qué ganó? El antimacrismo y el antikirchnerismo con prácticamente un 45% Tremendo. cada uno. Es así. Tremendo. Digo, es porque la sociedad argentina, a ver, sabe que tiene que votar, valora el sistema democrático, pero por allí advierte que la calidad de lo que le ofrece la clase dirigente, bueno, todavía no es de la mejor calidad, ¿no? Todavía puede mejorar. Por eso me parece que todavía se definen más por los anti. Esas antinomias nos han definido toda la vida. Y la verdad es que gran parte de lo que nosotros tratamos de investigar en esta última encuesta es ¿Cómo buscamos esos factores que necesitamos para tener más empatía, para ser mejores de verdad? Por eso nos atrevimos a investigar, en base a tu libro, Nicolás, también, el tema de los discursos de odio, el tema de las intolerancias, porque si nosotros vamos y le preguntamos a un argentino de manera directa, ¿vos sos racista? Y es poco probable que te conteste que sí. Ahora, cuando le preguntamos, ¿vos creés que la sociedad argentina discrimina a la gente por su aspecto físico, por si es pobre, por su identidad sexual? Bueno, ahí nos llevamos un sorpresón porque promedios altísimos, ¿no? Más del 80% de la sociedad argentina se ve a sí misma viviendo en una sociedad intolerante. Inclusive el dato en el ranking que nosotros armamos, que el último es mujer, que en un 50% que la sociedad argentina considera que a las mujeres se la discrimina, es un dato también engañoso, porque las respuestas están integradas por la mitad hombre y mitad mujer. Claro. Si filtramos las respuestas de las mujeres, vamos a obtener que el 80% de las mujeres consideran que la sociedad argentina las discrimina. Con lo cual tenemos un perfil para trabajar y para mejorar realmente impresionante. El tema es el punto cero, cuando arrancamos. Cuando reconocemos que tenemos estas intolerancias, estos discursos de odio, ¿no? Y cómo tratamos de superarlo para mejor. Facu. Sí, Gustavo, se dice también siempre que los argentinos terminamos votando con el bolsillo, y si nos retrotraemos a la última gran crisis que hubo, que fue la del 2001, después de eso la elección estuvo de alguna manera fragmentada en distintos candidatos. ¿Crees que esta crisis también, que va a dejar a mucha gente sin trabajo y con menor poder adquisitivo, también puede de alguna manera diezmar o dividir a los votantes? ¿O crees que, por el contrario, se puede concentrar aún más en un partido? No, hay parámetros que me parece han quedado en el pasado. Te has olvidado la elección de Cristina, la reelección, ¿no? Con 54 puntos. Hay diferencias. Yo sostengo que hoy las campañas electorales tal cual la conocemos han muerto, han perdido efecto. Las tendencias electorales están predefinidas con muchísima anticipación. En el 90% de las elecciones, como mínimo te diría con 6 meses, ya está más o menos definido quién va a ganar y quién va a perder. Con lo cual quiero decirte que es más un trabajo de profesionalismo a la hora de comunicar, y te digo, soy de los que creen que los gobiernos y la política en general no cometen errores de comunicación.
porque la política se presenta en formatos comunicacionales. Decir que hay errores de comunicación es exactamente lo mismo que decir cometo error político. Claro. Entonces, es un lugar común para no encontrar ningún culpable, ¿no? Generalmente cuando se dice eso. Creo que las campañas electorales hoy tienen la única función, que es la de movilizar votantes y poner mucha información disponible a la hora de votar. Pero, por ejemplo, te doy una idea. Estoy haciendo una tesis y el tema de mi tesis es: la comunicación gubernamental es mucho más efectiva a la hora de ganar elecciones que una campaña electoral. Básicamente, pensá que tiene 4 años de duración la comunicación gubernamental. Y si la haces de manera profesional, con mucha investigación, con una construcción de un mito de gobierno, y la haces de manera, digamos, adecuada, insisto, ni necesitas una campaña electoral para ganar esa elección. Gustavo, cortito porque falta un minuto para terminar el programa, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Alberto Fernández creció muchísimo en imagen positiva con la cuarentena, paradójicamente, ¿no? Con el decreto, y como él se movió como un presidente sanitarista. ¿Qué va a pasar con su imagen cuando se termine la cuarentena, cuando el decreto no exista? Y teniendo que es un presidente que no construyó el albertismo todavía, y en relación a vicepresidenta, ¿no? Cortito, perdón, porque es muy larga la pregunta. Yo creo que el albertismo no existe, sí existe un frente de todos, que es una coalición, y te digo, Giselle, no tenemos cultura de ver cómo gobierna una coalición en la Argentina. El único antecedente es la alianza y no terminó muy bien. Yo creo que Cristina Fernández va a tener un rol de garante y se va a legitimar mucho más el rol de Alberto Fernández. Ojalá ¿Vos decís que va a crecer ya sin la cuarentena y con la economía explotada? No digo que va a crecer, digo que va a tener la posibilidad de generar acciones concretas. Ojalá la suerte lo acompañe, porque nos va a beneficiar también a todos los argentinos que estamos pasando mal. Gracias, Gustavo, por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes. Que tengan unas buenas noches. Bueno, los escucho a ustedes ahora. ¿Vos qué vas a decir? Gracias, Gustavo. Después te paso el cheque. Gracias. Bueno, yo lo noté un poco optimista para el futuro, ¿no? A mí me da un poco de miedo justamente cómo el presidente, que no logró construir poder territorial propio, siempre hay internas, por más que diga que es una coalición. En todas las coaliciones pasó con Juntos por el Cambio, hay internas, y me preocupa cómo va a quedar el presidente frente al poder voraz de la vicepresidenta. Va a volver al punto cero. Si quiere construir su espacio, se va a volver a parar sobre los gobernadores del interior. Sí, y lo que me quedó, digamos, de este programa es que no hay plan ni siquiera para la pospandemia en plano sanitario tampoco, por lo que describió la doctora. No. La verdad es preocupante en ese sentido. Sí, es así. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana en la reunión entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Se van a juntar y después de eso van a comunicarnos a todos nosotros cómo va a ser esta nueva restricción. Se sabe que va a ser hasta el 12 de julio, que se van a mezclar algunas fases, no va a ser la fase 1 totalmente, pero bueno, seguramente ahí van a discutir y los datos postas los vamos a tener mañana cuando ellos hablen. Así que los esperamos a las 22 horas como siempre, hoy nos toca la noche, como dice Diana de Glaui, con este equipo maravilloso. Y los datos posta. Y los datos posta.